El tema que vamos a tocar esta mañana se llama Preparándonos para su regreso. Es una doctrina fundamental dentro del cristianismo. No sé por qué no hay mucho de ella, o sea, muchas veces no se predica tanto este tema. Es un tema escatológico que habla del retorno de Cristo, y a veces como que perdemos de vista que estamos temporalmente en esta tierra, ya sea porque nos vayamos antes con el Señor, o ya sea porque el Señor regrese. Pero a veces nuestra perspectiva de la vida se vuelve muy corta. Estamos pensando en el año entrante, estamos pensando dentro de 2 años, 3 años, los jóvenes a veces 50 años, pero nos olvidamos de la eternidad. O sea, porque perdemos el enfoque de saber qué es lo que viene atrás y cómo es que va a empezar a suceder todo esto en nuestra vida. No tener una conciencia plena de qué es lo que viene y del retorno al Señor también influye en nuestro propio comportamiento. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños y sabíamos que ahí iba a venir papá y habíamos hecho una travesura, todo el mundo estaba nervioso en la casa. Bueno, no solo papá, mamá también, porque yo tuve una mamá que era igual que mi papá de carácter y de todo. Imagínense, solo hijos hombres. Pero en ese punto había una expectativa, ya va a venir, y si no estábamos bien portados, sabíamos que no nos iba a venir precisamente a felicitar. Ese mismo sentimiento, en ese sentido, es lo que la palabra nos enseña y nos traduce acerca de la expectativa del retorno de Cristo. Ese es el punto, o sea, cómo esto tiene que tener una influencia positiva totalmente en nuestra vida. No es que tengamos miedo que va a regresar. El mismo Espíritu, dice el Espíritu, y la Iglesia dice: ven Señor Jesús. Pero el punto es si estamos listos. Punto 1. Y punto 2, cómo nos vaya, qué nos vaya haciendo, cómo nos vaya comprometidos con la obra, cómo nos vaya comprometidos con la familia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos alcanzando almas, estamos compartiendo testimonio. Cada año que termina podemos darle gracias al Señor porque más personas lo conocieron, oyeron su palabra, vieron nuestra vida. O es un año más que pasa nada más y perdemos la perspectiva de aquello. Ahora, cuando vamos a recibir a alguien que amamos, lógicamente nos preparamos. Si usted tiene invitados en la casa, usted va a hacer una comida rica, va a poner la mesa, va a sacar los mejores trastos y cubiertos, etc. Hay preparación, ese es el punto. Hay una preparación, y si alguien, por ejemplo, ahorita que vino mi hija, viene de lejos, pues aún más usted se va a preparar cómo va a recibir a aquella gente. Ahora, imagínese esto traducido a la expectativa de cómo vamos a recibir a Jesús. Vamos a ver este tema, posiblemente no va a alcanzar esta semana, lo vamos a tratar en 2. Primero con una introducción de que está en el libro de Hechos, en el capítulo 1, que es el aspecto doctrinal narrativo del pasaje. Luego vamos a estudiar 4 parábolas que Jesús enseñó sobre la importancia de la expectativa del que va a regresar el Señor. Y último vamos a cerrar con un pasaje doctrinal en Juan capítulo 14, donde Jesús directamente dio a conocer a los discípulos la verdad de esta enseñanza. Esa es la forma como la vamos a distribuir. Nuestro versículo llave del estudio está en Lucas capítulo 24, verso 50. Dice la palabra: y lo sacó fuera hasta Betania, está hablando de Jesús, y alzando sus manos los bendijo. Y dice el verso 51: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. O sea, esa es una enseñanza meridiana. O sea, no tiene lugar. Alguien puede decir: no, es que ellos creyeron que lo vieron irse. No, es una enseñanza meridiana y está en los pasajes paralelos, está en la doctrina cristiana de que Jesús se fue. Se fue después de un periodo en que ellos estuvo con ellos. Ahora, todo este punto es el cumplimiento de parte de toda la estructura del plan de salvación de Dios.
Vemos en el Antiguo Testamento muchas veces el anunciamiento del plan de salvación y la venida del Mesías. O sea, para ellos no era extraño saber que iba a venir el Hijo de Dios. Ya lo sabían. Y esperaron siglos, esperaron tiempo de tiempo. Lo triste fue que cuando vino no lo reconocieron, más que aquellos que había él mismo escogido. Pero era una expectativa de todo el Antiguo Testamento que apuntaba a la venida del Mesías. Luego en el Nuevo Testamento, prácticamente se desarrolla sobre esa venida. Es el ministerio que nos narra no solo los 4 evangelios de forma histórica, sino de forma doctrinal, lo que son las epístolas que encontramos posteriormente, y cierran con un libro profético que habla de los tiempos finales, empezando por el retorno de Cristo. Ahora, nos enseña toda esta parte sobre su enseñanza, su obra de redención en la cruz, su partida a la presencia de Dios. Pero ahí es donde encaja el último elemento, que es el tema de su regreso. Ese es un punto tan meridiano que se fue como que va a regresar. Y ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista doctrinal en el libro de los Hechos. Ahora, este tema de su regreso ha mantenido la chispa a través del Espíritu Santo viva la iglesia por siglos. O sea, no hablamos de cientos de años, hablamos de siglos, ya son milenios, donde la iglesia, el acontecimiento más próximo que espera es la venida del Señor. O sea, es hacia lo que estamos viendo, y toda la enseñanza que vamos a ver, que la palabra nos traslada, y que yo solo escogí algunas partes. Esto está lleno, toda la doctrina cristiana es acerca de cómo nos va a llegar el Señor cuando regrese. Magistralmente Jesús habló de este tema desde un punto de vista de parábolas. Eran figuras donde no habló abiertamente, más que los discípulos, acerca de su retorno. Pero las parábolas lo que fueron preparando fue ¿cómo se llama? El entorno de cómo él iba a retornar y a qué iba a retornar. Por eso nos vamos a detener en esas 4 parábolas, que son, se podría decir, las principales. Hay otras parábolas acerca de esto también. Vamos entonces a ver el libro de Hechos, el capítulo 1, desde el verso 6. Dice la palabra: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo. ¿Quiénes se habían reunido? Se habían reunido un grupo que el libro de Primera de Corintios nos dice que eran más de 500 hermanos. Esto no fue el testimonio de los 12, habían más de 500 hermanos, y el mismo apóstol Pablo lo escribe y da testimonio de él, dice: muchos de los cuales aún viven. O sea, como diciendo, si usted le quiere ir a preguntar, tóquele la puerta y le dice: si yo estuve ahí y yo vi cuando Jesús se fue, vi lo que nos dijeron los ángeles. Era un momento de testimonio de gente que todavía estaba viviendo en aquel momento. Habiéndose reunido, esto fue lo que hizo cuando salió a Betania, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto tiene que ver con un tema profético de la casa de David como rey, que era parte de las profecías del Mesías. ¿Por qué? Porque un hijo de la casa de David se habría de levantar para gobernar para la eternidad. Y ese hijo de la casa de David era Jesús, como descendiente directo por los 2 lados de la casa de David. Y por eso nació en Belén de Judea, que era la cuna de la familia de David. Pero la inquietud o el problema era que ellos tenían la duda: ¿cuánto iba a ser el tiempo de la restauración del reino? Y muchos de ellos pensaban que la restauración iba a ser como al tiempo de la guerra, que iba a venir los ángeles, iban a destruir a los romanos y que iban a establecer a Jesús como rey en Jerusalén, y iba a volver a ser un reino de mucha bendición y prosperidad como los reinos de David y de Salomón. Esa era la expectativa que ellos tenían. Pero no habían entendido realmente que todo lo que Jesús había dicho era mucho más grande que eso.
Jesús no va a regresar para gobernar una nación, va a venir para gobernar el mundo. Y no va a venir a un lugar, sí, claro, en Jerusalén, pero su gobierno es eterno, nunca va a terminar. Y eso es varias profecías en la palabra de Dios. Entonces le preguntan: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Esa era la inquietud. Y Jesús les dice, que también es muy importante: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, durante todo este tiempo se han levantado doctrinas, incluso se han torcido doctrinas, queriendo ponerle fecha al retorno de Cristo. Que si le sumamos aquí, le restamos acá, y que si multiplicamos por esto, y que este tiempo lo vemos de esta manera, entonces llegamos. Incluso hay una secta, porque no es una denominación, es una secta que se construyó sobre la base de una fecha del retorno de Cristo. Ese fue el punto. Cuando no se dio mucho, porque hay mucho tema profético que tiene que cumplirse. No es solo que va a venir y se acabó, no. Hay muchas cosas que y que muchas ya se están cumpliendo, pero todavía no es el tiempo perfecto. Ahora, como no se cumplió, entonces se sacaron de la manga que había un error en el cálculo y que iba a venir unos años después, y le volvieron a poner fecha. Llegó esa fecha y no pasó nada. Entonces se sacaron de la manga que solo ellos lo habían visto y que habían ido espiritualmente hasta el día de hoy. Y en eso está fundada esa doctrina. Ahora, también han habido teólogos que han jugado con la matemática bíblica. Que tal cosa, que si le sumo, que si le quito, y le digo, yo soy sumamente celoso de eso. Yo cuando oigo que una línea doctrinal yendo por ahí, muchas gracias, hasta aquí llegué. Porque la palabra es clara, que el Padre puso en su sola potestad. Ni siquiera Jesús sabe el día y la hora, hermano, así como lo decimos. Lo que sí es una realidad es que va a volver. ¿Y qué es lo que nosotros debemos tener los ojos puestos? En que va a volver. ¿Cuándo? Puede ser que estemos vivos, puede ser que ya no estemos vivos, puede ser dentro de 2 generaciones, dentro de 10 más. La cosa es que va a regresar, va a regresar. Y le digo, cuando Jesús abrió la escritura en la sinagoga de Capernaum y leyó al profeta Isaías, hay una cosa interesante. Hay una profecía que es completa, pero él la cortó antes de terminar. Primero dijo: el Señor me ha ungido para abrir los ojos de los ciegos, para dar libertad al oprimido, para sacar al que está encarcelado. Dio una serie de cosas que eran su ministerio de esa venida. Pero después cerró el libro, y lo que seguía era y a ejecutar el día del juicio del Señor. ¿Por qué? Porque eso va a ser en la segunda venida, eso no es en la primera. Entonces ahí vemos cómo toda la palabra nos va enseñando la expectativa de esa vuelta. Ahora, después que les ha dicho claro que eso solo el Padre lo sabe, también asienta una promesa que era indispensable para que la iglesia pudiera sobrevivir los siglos y pudiera mantenerse y crecer. Y era el ministerio del Espíritu Santo. Recuérdense que hasta cierto momento en el ministerio el Espíritu venía en forma temporal, solo reposaba en algunos, y el Espíritu que estaba en nosotros vino sobre nosotros cuando Jesús dijo en la promesa de esto. Y él dice en verso 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y oiga esto, porque es crucial para lo que vamos a leer. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. O sea, Jerusalén era la capital de Judea, en Samaria. Samaria era el otro reino próximo, y luego dice hasta lo último de la tierra. Oiga cómo está de claro. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa es la responsabilidad que dejó en la iglesia cuando se fue. Y no nos dejó solos, no os dejaré huérfanos.
El Espíritu Santo viene y es el que administra, el que da fuerza, el que da sabiduría, el que toma decisiones sobre la iglesia. Por eso en el concilio de Jerusalén, en el primer concilio que hubo los apóstoles, dice: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros tal y tal cosa. O sea que el Espíritu estaba presente en todo lo que estaba pasando ahí, porque había quedado. Y dice que la venida o la manifestación ya también del anticristo viene en el tiempo en que el Espíritu va a ser quitado. Eso se dice: todavía hay alguien que a la verdad ahorita lo detiene, que es el poder del Espíritu, pero en ese tiempo va a ser quitado para que se pueda manifestar el otro. Entonces vamos viendo cómo va amarrando toda la profecía bíblica, va amarrando todo el tema de esto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ya estaba en vosotros. Recuerden que el día de la resurrección Él sopló y les dijo: recibid el Espíritu. O sea, vino en ellos. Ahora está hablando de que viene sobre ellos, y que fue lo que anunció Juan el Bautista. Pero Él los bautizará con agua, con Espíritu Santo y con fuego. ¿Se acuerdan? Porque la palabra sobre vosotros, que se conecta con el bautismo, significa ser inmersos en algo. ¿Correcto? Esa es la palabra griega bautismo. Lo que dijo es: el Espíritu que está en ustedes ahora va a estar sobre ustedes completamente. Yo lo presento esta doctrina como una ilustración. Usted agarra un poco de agua y en un vaso. El agua está en el vaso, pero después agarro el vaso y lo echo dentro del pichel. Ahí el pichel, el agua está dentro y está sobre el vaso. Y eso es lo que pasa con la venida del Espíritu Santo desde el punto de vista que lo está enseñando en el libro de Hechos. Y eso aconteció 10 días más tarde de que Él se fue, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu se manifestó encima de los discípulos. ¿Se acuerdan de todos? Bueno, vamos otra vez. Seréis testigos. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, esto es literal. Lo que leímos, como termina el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, 51 que leímos, dice que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba. O sea, una verdad meridiana de esto es que Jesús regresó al cielo. ¿Estamos claros en esto? Y claro, no está hablando de un cielo material, está hablando en términos espirituales, pero el portal, la forma como lo vieron irse, fue entre las nubes. O sea, cuando se ocultó, cuando ya no lo vieron, entró en el mundo espiritual. Estamos claros con eso. Y es donde se va a sentar a la diestra del Padre, y donde está intercediendo por nosotros el día de hoy. Pero no nos dejó huérfanos, sino nos derramó el Espíritu Santo, que nos ayudará durante toda la obra a ser testigos mientras Él regresa. Vamos viendo ya los parámetros de eso. Ahora, dice la palabra: estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Yo imagino que era multitud, y por eso es interesante saber que no fueron ni 2 ni 3 los que fueron más de 500 hermanos, como dice Pablo en 1 Corintios. Claro, todos se quedaron viendo cómo el Señor se levantó y se fue, hasta que lo ocultaron las nubes de ellos. Y estando ahí los ojos puestos en ellos, dice el verso 10: entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Ya sabemos quiénes son. Estaban en la tumba de Jesús el día de la resurrección, cuando dijeron: no busquen aquí al que vive. ¿Se acuerda de eso? Eran ángeles de Dios. Y dice, verso 11: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y hoy ya esto es el centro de lo que yo quiero que usted ponga en su corazón, hermano. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí claramente establece el punto en que aquel que vino
llevó a cabo toda la obra, cumplió las profecías, el Mesías. Después de haber llevado a cabo la expiación, ahora se cumple lo que Él le pidió al Padre en Juan 17. Padre, que esté contigo como estuve antes que fueran todas las cosas. Lo que está haciendo es volver a la eternidad, a su lugar de honra, a la diestra del Padre. ¿Te aclaro? Lo dejó, dice la palabra, que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Por eso es que se encarnó, por eso fue que vino de cuerpo y vino y tuvo sangre para derramar como cordero perfecto. Pero aquí está regresando ya glorificado a la posición que tuvo antes que todas las cosas fueran a la diestra del Padre. Y lo que vieron ellos fue irse a Jesús cuando se completó la obra de redención y empieza la obra de evangelización. Por eso les dice, no juegan solos, les voy a dar poder por el Espíritu que va a venir para que me sean testigos hasta lo último de la tierra. Y esa es la historia de la iglesia en los últimos 2000 años. ¿Comprendemos eso? Eso es lo que estamos viviendo, es la época en que estamos viviendo. Desde el punto de vista, hay algo que se llama teología dispensacional. Esa es parte de la dispensación de la gracia hasta que Jesús regrese. ¿Por qué? Porque cuando venga se va a cerrar el periodo de la gracia y empezar el juicio. El día de la ira del Señor, el día del juicio, es cuando se va a cumplir la parte 2 de la profecía que Jesús leyó, y para ejecutar el día de la ira del Señor. ¿Entendemos? Y dice que va a aparecer sin ninguna relación con el pecado. No viene otra vez como cordero a morir en una cruz, sino viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a gobernar con vara de hierro y a poner bajo sus pies a sus enemigos. Eso es lo que estamos esperando. ¿Me entiende? Ahora, tan cierto como lo vieron irse, va a regresar igual. Eso es lo que estamos esperando. Y va a regresar en el monte de los olivos y se va a partir entonces el monte y va a entrar por la puerta sellada de Jerusalén hacia el lugar donde estaba el templo. Todo es profecías, todo dice cómo va a ser, cuándo no, perdón, es lo que el Padre en su potestad lo dice. Ahora, ya con esta base sacamos las primeras conclusiones del tema. Primero, después de su resurrección, Jesús permaneció 40 días con los discípulos antes de partir a la presencia del Señor y aclaró varios puntos esenciales dentro de la doctrina cristiana. Ese fue un tiempo de íntima comunión con ellos. Primero, que habría una restauración del reino. Él nunca dijo que no, pero que solo el Padre en su potestad sabía el cuándo. El segundo elemento, que vendría el Espíritu Santo en la forma que lo había ya prometido para ayudar y fortalecer la obra de la iglesia después de su partida. Tercero, fue arrebatado al cielo cumpliendo lo que él mismo había anunciado. Y aquí me voy a adelantar un poquito algo que vamos a cerrar el mensaje, y ese verso es Juan capítulo 14, verso 1. Jesús les está hablando y les dice: no se turbe su corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vemos cómo era una enseñanza directa, clara. Yo pienso que los discípulos no comprendían el alcance y el tamaño de lo que les estaban diciendo. Si entendían, pues creían en Jesús. Por eso uno de ellos le dice: Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Y Jesús le dice: no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay todo un tema doctrinal en el capítulo 14 y toda esta parte del Evangelio de Juan. Pero el punto central es que se fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros estemos también. ¿Entendemos este punto? Ahora, vemos el último punto esencial acá, que vendrá de nuevo
igualmente que lo vieron partir. Y aquí en este tema hay algo muy importante. No va a venir un espíritu que nadie va a ver. ¿Cuántos entendemos eso? No viene como una visión. Por eso los ángeles les dijeron, así como lo vieron irse, así lo van a ver venir. Y la palabra habla de la venida en forma literal, que todo el mundo lo va a ver. ¿Correcto? A veces la profecía no dice que va a regresar espiritualmente. Ahora, que está con nosotros nunca nos deja, porque está a través del Espíritu. Ahora, veamos entonces ya con esta base cómo durante su ministerio Jesús, aparte de enseñanza directa que dio a los discípulos, también enseñó de su retorno, pero lo ilustró a través de parábolas y sobre todo enfatizando que daremos cuenta de lo que hemos hecho como hijos de Dios en nuestra vida y cómo nos hemos preparado para el retorno del Señor. Por eso el tema central de este mensaje es cómo nos estamos preparando. Miren, hay cosas en la vida que requieren preparación. Un examen privado, una maratón. O sea, nadie se mete. Aquí en Guatemala ha habido gentes que se meten en una carrera y se mueren los pobres de un ataque cardíaco porque nunca habían entrenado, creyeron que era solo salir corriendo. Y le digo, y la gente sabe que si no estudia para un examen, nunca lo va a pasar. O sea, todo tiene preparación. Y la vida cristiana, hermano, lo que voy a decir es muy duro, pero es una realidad. La vida cristiana la vivimos sin prepararnos para nada. ¿Es cierto o no? O sea, tenemos una visión a largo plazo, tenemos un cómo me va a encontrar el Señor, qué me va a encontrar haciendo. Estoy siendo testigo de veras en Jerusalén, en Judea, en toda la tierra. O simplemente cuando vengan a encontrar sentado como a mí, ya veniste. Y de eso hablan las parábolas. Las parábolas, usted sabe, son alegorías que utilizan figuras de la época en que fueron dadas en tiempo de Jesús. Todas son situaciones de esa época y que ilustran. Ahí no dice va a regresar el hijo y no. Ahí habla de un rey, habla de un señor que se fue. O sea, los ejemplos son ejemplos que hay que ver la estructura de la enseñanza central. Y todos tienen un común denominador, y es que estemos preparados y que vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho durante el periodo en que el Señor se fue y retorna. Ese es el punto central de las parábolas. La primera parábola se llama El siervo fiel. Está en el capítulo 12 de Lucas, empezando en el verso 35. Vamos a ir en detalle viendo ciertas cosas. La enseñanza central de esta parábola es ser vigilantes ante la venida del Señor. Estamos vigilantes, viendo en qué momento viene. Dice el verso 35, Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Para nosotros, culturalmente, esto no tiene mayor significancia. Pero en la época de Jesús, estar ceñidos era cuando estábamos listos para ir a trabajar, para salir. ¿Se acuerda? Por ejemplo, muchas veces dicen, y si se ciñó sus lomos y salió y fue. O sea, ceñidos es estar vestidos, listos. Y la otra, vuestras lámparas encendidas. ¿Por qué? No había luz eléctrica. Si alguien quería salir en medio de la oscuridad, necesitaba llevar una lámpara, y las lámparas no era la Rayovac de hoy, no, era una lámpara que tenía una cadena porque iba a ras de los pies. Por eso la palabra dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué? Porque cuando iban caminando, esa luz les alumbraba el camino. O sea, tenemos que entender cuál es el contexto histórico de lo que está diciendo. Están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Lo que está diciendo en términos al día de hoy es: estén bien vestidos y tengan listo las flash para ver a dónde van a caminar. Eso es lo que está diciendo. Ahora, y vosotros, sed semejantes a hombres
que aguardan a su Señor, que su Señor regrese de bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. O sea, ¿qué es lo que está invitando? Mire, su Señor va a regresar. En este caso está usando una figura, se fue a las bodas. Va a regresar, pero ustedes deben estar listos para abrirle la puerta cuando venga. O sea, ya empezamos a ver el tema de fondo, que es la preparación, porque el Señor va a volver. Y lo está haciendo en términos de una parábola simple que todo el mundo le entendía. ¿Cuántas veces a mí me dejan en la casa cada rato? Va a venir no sé quién, va a tocar y le abrís. Y como yo soy el que estoy cerca de la puerta, no estoy trabajando en el escritorio, el que tiene que estar pendiente que salió alguien, soy yo. Entonces, eso es estar listo para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Verso 37, oiga esto: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Oiga, aquí viene ya la palabrita. La palabra velar, nosotros la entendemos en el contexto de no dormir. O sea, mire, estamos velando. Pero en los términos bíblicos, velar era poner atención, era estar expectante de algo, no solamente pasando el tiempo, sino velando era estar listo, estar expectante de algo. Bienaventurados los siervos a que cuando el Señor venga, halle velando. Y oiga lo que dice: de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. O sea, en otras palabras, cuando Él venga, aquellos que estén velando, aquellos que estén listos, que son los bienaventurados, va a invitarlos a compartir la mesa con Él. Y miren cómo en unos versículos está dando todo el panorama de la enseñanza del Señor, que vuelve la necesidad de velar y estar preparados, y va a haber un premio, que es sentarse a la mesa con Él. Ya entendimos el punto. Ahora, verso 38: y aunque venga a la segunda vigilia, el día judío estaba dividido de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, como las primeras, la hora tercera, la hora sexta, la hora quinta. Por eso la crucifixión fue a las 9 de la mañana y Él murió a las 3, porque lo crucificaron a la hora novena, a la hora tercera, y Él murió a la hora sexta. ¿Se recuerda todo eso? Pero la noche está dividida en 4 vigilias, de las 6 de la tarde a las 12, o a las 9, después del otro periodo a las 12, el otro a las 3 de la mañana y el otro a las 6. Y dice que aunque venga la segunda vigilia, o sea, que lo que está diciendo es aunque ya venga tarde en la noche, fíjese bien, y aunque venga la tercera vigilia, o sea, ya de madrugada, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Así que es el siervo que no se durmió, es el siervo que estaba pendiente que su Señor iba a regresar, es el siervo que sabía que tenía que levantarse y abrir la puerta al Señor. O sea, no importaba si venía la primera, la segunda o la tercera o la cuarta vigilia. Y ese es el mensaje. No hay un tiempo, porque ¿qué pasa? Si nosotros sabemos que va a ser en tal fecha, tenga la seguridad que un año antes todo el mundo se vuelve espiritual. El punto es que va a regresar, y va a regresar sin aviso. Solo el Padre lo sabe, y más vale que seamos siervos bienaventurados que nos hayan vistos. ¿Ya? Me explico cómo la parábola aplica la verdad y que va a regresar, y qué es lo que espera de nosotros. Y esa es la primera parábola. Dice el verso 39: sabed esto, es una advertencia, que si supiese el padre de familia a qué hora va a venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Por supuesto, mire, el ladrón va a venir a las 3 de la mañana, a las 3 le tengo el chucho, le tengo la pistola, le tengo el garrote, a ver si va a ser atreverse a entrar. Eso es lo que está diciendo. Si alguien sabe la hora exacta de algo,
pero aquí no hay hora exacta. Es toda nuestra vida cristiana. ¿Me explico? Y por eso dice, no dejaría minar su casa. Verso 40. Vosotros también, pues, estad preparados, porque a la hora que no penséis, y ahora sí viene con él, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, el cierre de la parábola ya es él. Señores, va a regresar, y no va a regresar cualquier señor, el que se fue a las bodas. Va a regresar el Hijo del Hombre, que era una expresión utilizada para el Mesías, para el Hijo de Dios. ¿Entendemos eso? Entonces, el cierre ya es la conclusión de la parábola, ya viene totalmente montada sobre la verdad del retorno, pero sobre la advertencia, que estemos preparados, porque no sabemos el día y la hora. Yo tenía un compañero en la oficina, que por cierto nunca le conté a Janet, acaba de morir hace poco. Este compañero, siempre que le hablábamos del evangelio, decía, no, ahorita estoy joven, ahorita tengo que gozar la vida, ya cuando sea viejo, ya esté allá, entonces ahí sí busco al Señor. Y yo le decía muchas veces, ojalá me dé tiempo, de veras, porque el día y la hora nadie la sabe. Estaba viendo un accidente hoy en la mañana que tocó mi corazón, dos menores de edad fueron a hacer pedazos de un carro y se mataron. Entonces no hay edad para encontrarse con el Señor, hermano. No podemos decir, mire, cuando llegue a tal edad, ahí sí ya empiezo a buscar al Señor. Ese es el siervo bienaventurado, que no le importa en qué hora de la vigilia regrese el Señor, está preparado con todo para abrirle la puerta al Señor. Esa es la enseñanza. Y por eso termina Jesús y dice, ustedes también, esa es la aplicación. Deben estar preparados, porque no saben la hora. A la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y mire, le digo una cosa, la experiencia que nos deja el Evangelio en la narrativa de la primera venida de Jesús. O sea, cuando vino, nadie se dio cuenta. Imagínense que los magos habían visto la estrella 8 o 9 meses antes y habían caminado buscando, porque conocían las profecías mesiánicas de los judíos que habían sido de la dispersión o de la diáspora, que eran los que se habían ido a vivir a pueblos lejanos. Y venían los hombres y iban a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque vimos su estrella. O sea, ya se cumplió la señal de que ya nació el rey. Y dice que el rey Herodes con toda su casa se turbaron. Dijeron, ¿cómo así? Y entonces los escribas, oiga, porque esto es interesante. Dice que los escribas sí sabían, porque cuando él preguntó, fueron a traer los rollos y le abrieron los rollos y se sabían, todos eran los teólogos de los doctores de la ley, pero que no les servía para ni papa, porque no habían salido corriendo a buscar al Mesías. Estaban cómodos. Y le empiezan a leer, sí, va a ser en Belén, porque aquí está la profecía, mire, tú Belén de Judea, aquí le empiezan a dar todas las, hasta las escrituras le dieron al rey, pero nadie le interesaba irlo a buscar. ¿Entiende el punto? Nadie. Es más, los propios pastores que estaban en el campo, por eso es que eso no pudo haber sido en diciembre jamás. Porque en diciembre en Jerusalén muchas veces neva, y Belén, donde fue, está a escasos 5 o 6 kilómetros de Jerusalén, es la misma área. O sea, es imposible. En esa época nadie estaba con las ovejas en el campo en la media madrugada, en la noche. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando los ángeles se aparecen y les hablan de que nació el Mesías, se asustan. No he leído. Mire, muchas veces nosotros leemos esto como el periódico, hermano. Ahí hay mucha enseñanza, cada detallito que hay ahí, lo de los pastores, lo del mensaje, los ángeles, hasta lo cambiamos. Porque la palabra dice, fíjese bien, dice que bendición a los de la tierra. O sea, nosotros lo cambiamos en las palabras de los ángeles. Ahí salieron y estaban asustados y fueron a ver. Sí, pues aquí está. ¿Quién se iba a esperar encontrar al Mesías profetizado por miles de años, por los profetas, por los historiadores en la palabra? Todo lo que se decía que iban a hacer en Belén de Judea, ¿quién se iba a
imaginar que iba a ser en un establo en las afueras de Jerusalén durante un censo, y ese día nadie vino sin que nadie supiera que era el tiempo. Pero para Dios era el tiempo perfecto que viniera. Y así mismo dice la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Para él es algo igual, hermano. Por eso cuando en escatología empiezan a quererle, sí, ya se cumplió aquello y aquello otro, y el anticristo era no sé quién. Miren, han habido un montón de anticristos. Cuando esta secta dijo que iba a venir en tal fecha, fue la Primera Guerra Mundial, fue la gran tribulación. Lo que no se ve es que a los pocos años venía una guerra peor, que era la Segunda Guerra Mundial. Entonces otros apuntaron de plano, eso si el anticristo es Hitler. O sea, siempre me he encontrado, ya me entienden, pero al final no les cuaja, porque solo el Padre en su potestad sabe exactamente cuándo. Y las señales se están cumpliendo, la ciencia se ha multiplicado, han habido muchas cosas, el Evangelio está siendo predicado sobre toda la tierra. ¿Por qué? No porque haya llegado hasta los últimos del Himalaya, sino simplemente porque está cubierto por una red satélite donde usted se puede conectar en cualquier lado y oír la palabra de Dios. Eso nunca había pasado. Somos una generación que está viendo la cobertura del cumplimiento de muchas profecías, pero no por eso vamos a decir, ya vio, hermano, él viene el 2020. Eso sería un error. No sabemos qué venga más adelante de todo eso. Entonces, el punto es que estemos preparados, porque no sabemos la hora y que el Hijo del Hombre vendrá. Ahí están los tres elementos del mensaje. Empecemos a ver la otra parábola. Siempre en Lucas 12 empieza en el verso 42. O sea, está dando la misma enseñanza, solo que ahora la va a dar bajo otra perspectiva. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? El mayordomo era alguien encargado de los negocios y de la casa del Señor cuando el Señor se iba de viaje. Recuérdense que en este tiempo no es que se subió al avión y ya estaba al otro lado del mundo. En este tiempo viajaban meses en camello, en caballo, a pie, para ir a un lugar, y se tardaban a veces hasta años en regresar. Un señor. Entonces la figura del mayordomo era importantísima. Era el que quedaba bajo la responsabilidad de sustentar todos los negocios de su Señor. Y aquí está usando ahora la figura del mayordomo y le llama mayordomo fiel y prudente. Hermano, usted y yo en esta época de espera del Señor tenemos que ser cristianos fieles y prudentes. ¿Ya entendimos eso? Que vienen dos cosas más. Al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Y aquí viene ya la bienaventuranza. Hoy, verso 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. O sea, ¿cómo nos vaya? ¿Qué nos vaya haciendo, hermano? Mire, hazte una pregunta: ¿dónde nos va a hallar metidos? ¿Me entiende el punto? Fíjense, sigo leyendo. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Ha sido un varón fiel y prudente para administrar. Ahora, hay algo que ni siquiera me atrevo a decir, hermano. Dios nos entregó una tierra bendita que nos da sustento para todo. ¿Qué va a venir a encontrar? Una tierra con un cambio climático hecho pedazos, una tierra con desiertos, cuántas cosas, extinción de animales. Seremos mayordomos fieles y prudentes cuando regrese y diga: ¿qué hicieron con todo lo que les dejé? Ya desde ahí, perdónenme que me vuelva ecológico, pero es que es parte del cumplimiento de la responsabilidad de la humanidad. ¿Para qué pusieron a Adán en el jardín del Edén, hermano? ¿Alguno ha leído eso en el libro de Génesis? Le dijeron: mira, poner tu hamaca, sentate, comer lo que quieras y pasarla bien. O dice la palabra que lo pusieron para que cuidara de ese jardín. ¿No ha leído eso en el libro de Génesis? Fíjense que a veces lo vemos y pasamos de noche.
Dice que lo puso ahí para que cuidara. O sea, no estaba ahí por gusto. Y tenía responsabilidad. La primera fue ponerle nombre a todos los animalitos. O sea, hay responsabilidades. Porque ese es un principio que vamos a ver en una parábola ya hoy, que se llama la parábola de los talentos. Nos va a venir a pedir cuenta de los talentos que nos dio David. No le digo todo, y todo tiene que ver con qué, con que el Señor vendrá y va a venir a pedir cuentas, hermano. Así es sencillo. Sigamos leyendo. Verso 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, y hermano, Dios nos guarde de ser cristianos que pensemos de esta manera que vamos a leer. Si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, a las criadas, a comer y beber y embriagarse. Yo le pregunto, ¿cuánta gente en el mundo creen que va a venir Jesús, pero viven como que no va a venir? ¿Es cierto o no es cierto, hermano? No tienen ningún temor de nada. Y esa es la expresión clara. O sea, piensa en su corazón, él no va a venir todavía. Miren, en la época del mismo Pablo ya existían doctrinas torcidas que decían que había venido, otras que no era cierto, que nunca iba a regresar. De todo hemos oído a través de la historia, hermano. De todo. Que ya se cumplió, que ya vino, de todo. La cuestión es no tomar responsabilidad, que va a regresar y que tenemos que entregar cuentas. Ahora, mi Señor tarda en venir y empieza a hacer pedazos a sus congéneres. Le digo, hay gentes hoy en día, hay especialmente lamentablemente gobernantes que tienen una mentalidad de estas. Están haciendo pedazos a su pueblo y a quien se les pone enfrente, pensando que no les van a pedir cuenta, porque al que más se le dio, más se le debe exigir. Esta gente va a tener que comparecer al tribunal de Cristo y va a tener que responder de todas las cosas que están haciendo. ¿Y por qué es lo que piensan? Que Jesús no va a venir nunca. Para ellos Jesús es una religión, es una iglesia. Muchas veces lo va a ver en el servicio con la Biblia en la mano, donde sea. Pero al final, ¿creen o no creen? Comportamiento no habla de nada que crean, hermano. Y eso no solo para un gobernante, es peor. Es para mucha gente en este mundo que vivimos, hermano. ¿Por qué la gente trata mal a sus congéneres? ¿Por qué la gente se dedica a comer y beber y qué le importa al mundo? ¿Por qué? Porque no creen que va a regresar. Es más, muchos ni siquiera saben que la Biblia dice que va a regresar. Créanme, muchos que no saben. Y por eso hay religiosos que cuando es la Navidad, que el abuelito y que la mulita y que el ranchito y todo lo que es venir. Pero pregúntenles, ¿cuándo va a regresar? En primer lugar no saben cómo se fue. Y en segundo lugar no saben que va a regresar. Y mucho menos saben que tienen responsabilidad, porque van a venir a pedir cuentas. No hay persona sobre la faz de la tierra que no tenga que entregar cuentas. Lo único, hermano, y de esto ya hablé en su oportunidad, es que o las damos en el tribunal de Cristo o las damos en el día del trono blanco y la ira de Dios. O sea, ahí no quiero estar, porque los que van a ir al tribunal son los que son hijos. Los otros son los que nunca ni siquiera están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso hemos platicado ya también. Entonces, de que hay que comparecer, hay que comparecer. De que vamos a dar cuentas, vamos a dar cuentas. No, pero que mire que yo fui un magnífico cristiano. Perfecto. Se va a abrir el libro y vamos a ver si es cierto. Ese es el punto. Ahora, vendrá el Señor el día que este no esperaba. Imagínense. Y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. O sea, nuevamente la advertencia: te entregó, te dio, te confió, pero va a regresar y va a pedir cuentas. Va a regresar cuando menos te lo imagines, cuando no sabes. Por eso, hermano, cada noche hay que acostarse en paz. Por eso dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni siquiera eso.
¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo de pasar trompudos días y meses. Gente que se deja de hablar por años. Ah, no. Y yo he conocido casos, hermanos que no se hablan durante años, donde están peleados por una herencia, por cualquier cosa. Digo, no sabemos cuándo va a regresar, hermano. ¿Y saben qué es lo peor? Que a veces esta gente es religiosa. O sea, va a una iglesia y todo, pero ¿cómo están delante de Dios si regresa? Vendrá el Señor de aquel siervo el día que este no espera. Esa es la primera. Y la hora que no sabe, pero sí le va a castigar. Aquel siervo, verso 47. Por favor, mucho ojo con este versículo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Ya estamos claros. Y ahora le voy a hacer una pregunta, porque me va a decir, mejor hermano no hubiera venido hoy, tal vez ni nos hubiera hablado de ese tema. Pero usted ahora ya conoce la voluntad de Dios cuando regrese, ¿o no? Sí, está clara en la palabra. Pero dice, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Fíjense que qué tremendo esto. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Será que tenemos una responsabilidad? Termino esta mañana, todavía nos faltan 2 parábolas más y nos falta el pasaje de cierre, pero pregunto esta mañana, ¿está claro que se fue? ¿Está claro que va a regresar? Está claro que nadie sabe el día y la hora que va a regresar. Y está claro que viene a pedir cuenta de lo que hayamos hecho. ¿Qué nos toca como hijos de Dios? Estar preparados. Preparados siempre. ¿Correcto? Siempre. No nos damos vacaciones. Ah, no, mire, estos días me voy a portar mal, de plano no viene el Señor. ¿Ya me entiende el punto? No. Es una vida continua, es un estatus de vida donde nos responsabiliza la fidelidad y la prudencia como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar esta mañana.